que parece haber despertado el interés que en décadas anteriores había embelesado el halo de esplendor del Campeonato Mundial de los Pesos Pesados del boxeo. Un hombre que ha dado hasta la fecha un gran ejemplo de superación. Habiendo conocido la gloria, bajó a los infiernos para resurgir de sus cenizas, volviendo a glorificar su existencia contra todo pronóstico. Hoy tengo el honor de hablarte de la figura más destacada del boxeo en las últimas décadas, un boxeador que podría pasar a ser leyenda. Hoy tengo el honor de presentarte la convulsa vida del apodado como Gypsy King o Rey Gitano. Hoy tengo el honor de presentarte la figura del impresionante Tyson Fury. Tyson Luke Fury nace un 12 de agosto de 1988 en Manchester, Inglaterra, y al nacer tuvo que enfrentarse a las pocas expectativas de sobrevivir que le dieron por haber sido un bebé prematuro con complicaciones vitales a tal efecto. Fue su padre uno de los que confiaron en el devenir de su pequeño, algo de lo que siempre habla Fury. Su padre era un tipo rudo y se negaba a dejar morir a su hijo. Este, a modo casi de profecía, le puso de nombre Tyson, pues en aquellos momentos era la figura de Mike Tyson la que tenía embelesado al mundo entero con su mejor etapa como campeón invicto de los pesos pesados y del que su padre era un gran admirador. Tyson venía ya de una estirpe de boxeadores, y es que su padre era un boxeador de estilo denominado como boxeo gitano, siendo esta una modalidad clandestina de boxeo en la que se pelea sin guantes y no hay un ring como tal ni una cantidad de rounds. En esta modalidad se para la pelea cuando uno de los contendientes es noqueado o cuando alguno se rinde. Es una primitiva forma de boxear que se utiliza desde hace más de un siglo, en muchas ocasiones con el fin de solventar disputas entre diferentes familias. Toda esta excentricidad se debe a que los Fury pertenecen a la cultura traveler. Los travelers son una comunidad de origen irlandés con costumbres nómadas y a los que se conoce en estas tierras como a gypsies, lo que se traduciría al castellano como gitanos. Y es que sin considerarse genéticamente emparentados con el gitano rumaní, de donde desciende la etnia gitana, sus costumbres tienen un paralelismo considerable en su modo de vida. Dentro de esta cultura está muy arraigado el mundo del llamado boxeo gitano. El padre de Tyson, John Fury, era uno de estos exóticos boxeadores, por lo que no es de extrañar que Tyson se relacionara desde niño con estas prácticas. De hecho, toda su familia estaba vinculada a este mundillo. Se dice que Bartley Gorman, que había sido campeón de esta modalidad entre 1972 y 1992, siendo proclamado rey de los gitanos, toda una leyenda para los travelers, al parecer también estaba emparentado con Tyson Fury. Posiblemente de aquí viene su apodo actual de Gypsy King o Rey de los Gitanos. Tyson empezó a destacar en su adolescencia por su desarrollada estatura. En la escuela era un muchacho que se recuerda como bonachón, pero que boxeaba sin parar con el sueño de convertirse en un campeón de esta modalidad de boxeo. Existe una costumbre común entre la comunidad traveler, y es que después de asistir a la escuela primaria, estos abandonan toda relación con el ambiente académico y empiezan a trabajar. En este caso, Fury trabajó con su padre en una tienda de compraventa de coches. Mientras trabajaba, empezó a entrenar en el gimnasio donde se inició en el boxeo convencional, y fue a los 16 años cuando inició una prometedora carrera amateur que lo postularon como una de las grandes promesas del boxeo británico. Fue en 2007 cuando conquistó el Campeonato Europeo Amateur, momento en el que intentó optar por un puesto en las Olimpiadas de 2008 en Beijing, oportunidad que le fue denegada y que le hizo probar su valía representando a Irlanda. Pero por la imposibilidad de demostrar su ascendencia irlandesa, también se le denegó. Así que dejó atrás el sueño olímpico y en el año 2008 decidió dar el salto al circuito profesional, debutando un 6 de diciembre de 2008 donde derrotó a su rival en el primer asalto. En aquel momento ya alcanzaba una estatura de 2 metros 5 centímetros. Tenía una envergadura de brazos especialmente amplia, además de su tremenda estatura y una complexión física que propiciaba cierta confusión, pues siempre pareció ser un tipo fofo y de aspecto descuidado. Pero esto era solo una característica genética que le hacía lucir poco encima del ring. Lo cierto es que se movía a una velocidad impropia de un tipo tan alto y pesado. Tenía una tremenda resistencia a los golpes
y un fondo físico que le hacía mantenerse activo y ofensivo durante 12 rounds de una forma insólita para una mole como esta. Fury continuó ganando y con 21 años acumulaba ya 7 combates con 7 victorias por KO. Sin duda empezaba a destacar en el circuito profesional. Fue entonces cuando optó a disputar un título contra el campeón inglés de peso pesado, John McDermott. Combate que ganó Fury a los puntos, en lo que se consideró una decisión polémica por parte de los jueces. El rival quería impugnar el resultado. Tal fue la división de opiniones que se vio obligado a concederle la revancha, que se disputó después de que ambos vencieran en 2 contiendas intermedias. En la revancha, Fury dejó claro quién es el mejor, dejando KO al campeón británico y proclamándose él como campeón. Defendió su título en 3 ocasiones con claridad y autoridad. Para entonces ya era una estrella. Pero fue entonces cuando su padre, el que además era su entrenador y principal mentor, fue condenado a 11 años de prisión por una reyerta con los Travelers, que le costó la pérdida de un ojo a un hombre. Así que Fury pasó 7 meses apartado del deporte. Fue a su regreso cuando enfrentó a otro campeón nacional de otra federación inglesa llamado Derek Chisora. Un combate por la unificación de los títulos nacionales de peso pesado. Un combate en el que ambos pelearían con el mismo palmarés, un récord de 14 victorias seguidas para ambos y ninguna derrota. El ganador de esta contienda fue Fury por decisión unánime y se convirtió en el campeón indiscutible británico. Después defendió sus títulos en 2 ocasiones, contra Nikolai Firsa y contra Never Bajic. Después de estas 2 defensas, Fury toma la difícil decisión de dejar vacantes sus títulos y se dispone a disputar un título de menor relevancia, pero que al parecer tenía una especial importancia para él por motivos familiares, y es el campeonato irlandés de peso pesado. Cierto es que Fury había nacido en Inglaterra, pero él siempre se consideró de sangre irlandesa por sus raíces familiares. En este campeón irlandés derrotó con autoridad a Martin Robben. Fue entonces cuando optó por disputar un campeonato internacional, cuando derrotó con facilidad a Vinny Madeon y se proclamó campeón intercontinental de la WBO. Después de enfrentar 3 victorias posteriores, a Fury se le da la oportunidad de combatir por un título mundial contra Derek Chisora, al que ya había vencido con anterioridad en el campeonato nacional. Para entonces Fury ya era una estrella en todo el mundo. Cierto es que en aquel momento tuvo que enfrentar una etapa emocional complicada, cuando perdió a su tío Yugi Fury, que falleció en un accidente doméstico, y su mujer sufrió un aborto en el 6º mes de embarazo. En aquella etapa Tyson Fury se centró en el boxeo al máximo para no derrumbarse. Consiguió volver a contar con el apoyo de su padre, ya que este había conseguido la condicional y estaba fuera de prisión. Fue este el momento de centrarse en el más ambicioso objetivo. Y es que durante 10 años y de forma imperativa, reinaban como campeones mundiales absolutos en los pesos pesados, alternando ambos todos los títulos, los hermanos Vladimir y Vitaly Klitschko. Ya en ese momento se había retirado Vitaly y Vladimir reinaba en la división con todos los títulos en su haber. El récord de Klitschko era nada menos que de 64 victorias, 53 de las cuales habían sido por KO y 0 de derrotas. Desde 2004 reinaba en la división con amplia diferencia respecto a sus rivales. Antes de este combate, Fury tuvo que vencer al rumano Christian Hammer con un importante KO, y llegó el momento de enfrentar a Klitschko. Sin duda era uno de los combates más importantes de la última década. Fue el 28 de noviembre de 2015 cuando se dio el enfrentamiento. Las apuestas estaban claramente a favor de Klitschko, pero Fury se impuso con autoridad, venciendo por decisión unánime a Vladimir Klitschko, haciéndose con 5 cinturones de las federaciones más importantes del mundo. Ahora el rey gitano reinaba con toda autoridad como campeón del mundo de los pesos pesados. Fue después de conseguir su gran hazaña cuando Fury se disponía a defender sus títulos, pero fue en el previo de una defensa de sus cinturones cuando sorprendió al mundo del boxeo al dar positivo en una prueba de dopaje en la que se le detectó altos niveles de nandrolona.
y aunque Fury lo quiso justificar aludiendo a la ingesta de carne de jabalí sin castrar, la excusa no le sirvió. Fury experimentó una crisis existencial que no le permitió siquiera disputar la revancha que, por contrato, estaba obligado a enfrentar frente a Vladimir Klitschko. Para entonces empezó a consumir alcohol y drogas en una espiral autodestructiva, además de ser diagnosticado con una grave depresión. Su deterioro físico era desconcertante, tanto que fue declarado no apto para pelear y fue despojado de todos sus títulos que le habían ganado a Vladimir Klitschko. Se supo que su tremenda depresión le había llevado a intentar quitarse la vida. That's as dark as it can go, I suppose. And that's where I was at in my life. I prayed to God to kill me. I wake up in the morning and say, why did I wake up again? Why am I back in this place I don't want to be? This is a man who's got everything, by the way. Wife, family, achievements, money, fame, glory. Everything. But it didn't mean nothing because I was very unwell. And when you're in that lonely, dark place, nothing matters. Nothing. Nobody will ever really know how far I came back. Apart from my immediate family. Definitivamente, por algún motivo, nos volvíamos a topar con un gigante con pies de barro o juguete roto, que tanto se ve en este deporte extremo. Does that look like a fighter's body? Clearly not. Do I give a fuck? No. Have a look. Fat man. That's who beat you. Al parecer, Fury es una persona de grandes convicciones religiosas, y parece que abrazó la doctrina de su religión, y con ello fue marcando nuevas motivaciones para continuar con su vida. Aunque nadie pensó en volverlo a ver pelear, Tyson Fury volvió al gimnasio, donde empezó a recuperar la forma, pues llegó a pesar 180 kilos, y fue poco a poco, a medida que bajaba de peso, cuando empezó a recuperar la motivación para volver a pelear. Después de 2 años desde su último combate, Tyson regresaba a los cuadriláteros. Derrotó a Sefer Sefer y a Francisco Planeta, momento en el que se empezó a negociar el combate contra el nuevo campeón, ya que durante la crisis de Fury, Vladimir Klitschko se había retirado y ahora había un campeón que estaba arrasando, nada más y nada menos que el norteamericano Deontay Wilder, el apodado como el artista del KO. Acumulaba la friolera de 40 victorias, de las cuales 39 las había ganado por KO, y por supuesto ninguna derrota. Wilder tenía una de las derechas más potentes desde la era de Mike Tyson. Este tipo sí era un verdadero genio del boxeo. De nuevo, la división de los pesos pesados empezaba a vivirse como en décadas anteriores. Wilder había defendido el título de los pesados ya en 7 ocasiones, y por supuesto estaba claramente por encima en las apuestas, pero Fury llegaba con ganas de nuevo, así que parecía que estaba controlando el encuentro con claridad, pero fue en el último asalto cuando Wilder conecta su destructiva derecha, haciendo que Fury se desplome a la lona. Wilder parecía estar celebrando ya la victoria, cuando de forma inmediata Fury se levantó como si nada hubiera pasado, y no contento con eso, finalizó el asalto atacando con gran potencia a Wilder. El resultado fue un empate que resultó ser una controvertida decisión de la que aún se habla. Empezaba aquí lo que se convertiría en la pugna más estimulante desde los tiempos de Ali contra Fraser. Definitivamente la división de los pesos pesados había despertado de años de letargo, de nuevo con auténticos titanes en disputa. La revancha era algo que se esperaba con ansia por los aficionados al boxeo, pero hubo que esperar a que estos dos portentos enfrentaran 2 combates más cada uno antes de volverse a ver las caras. Y en la esperadísima revancha, Fury no dio opción a Wilder, dominó la pelea de una forma tan clara que en el 7º asalto la esquina de Wilder tiró la toalla. Como si del ave fénix se tratara, Tyson Fury había resurgido de sus cenizas para demostrarle al mundo que nunca es tarde para tomar las riendas de tu vida. De nuevo era el rey de los pesos pesados, lo había conseguido. Fue en ese momento cuando Wilder empezó a polemizar sobre la victoria de Fury, haciendo alusión a todo tipo de excusas, tales como que el traje que se había puesto para llegar al ring, una suerte de disfraces que este peleador se pone antes de salir a combatir, ya casi como un ritual. Al parecer pesaba tanto que lo habían agotado, o que Fury había introducido algo en sus guantes para golpear más fuerte. Someone cheating them for providing their greatness into the world.
but it's a burden that we cut off only to make us stronger. So in the first fight, Wilder consiguió crear tanta polémica con sus supuestas pruebas de las trampas de Fury que consiguió que se anunciara la trilogía. Esta se celebraría el 9 de octubre de 2021 en Las Vegas, Nevada. Here they are, ladies and gentlemen. It's the World Championship Heavyweight Trilogy, Fury vs. Wilder 3 at the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, tomorrow night, live on pay-per-view. Y esta fue una batalla que no se recordaba desde hace mucho. Fue una de las mejores peleas de los pesos pesados que se recordaba. Y es que ambos luchadores se derribaron en varias ocasiones durante 10 asaltos, que supusieron una batalla feroz entre los dos portentos. Pero fue en este 10º asalto cuando Fury conectó una brutal derecha al mentón de Wilder que zanjó la contienda sin más. El asunto estaba claro. Tyson Fury, el Gypsy King, dejaba claro quién había ganado esa colosal trilogía. Mientras se graba este programa, Fury se encuentra liderando la división con un récord de 31 victorias, 22 de ellas por KO, ninguna derrota y un empate. Sin duda, la carrera de Fury parece ser muy prometedora, y si no vuelve a caer en crisis existenciales, va a ser difícil destronarlo. Si bien hay boxeadores en la división de los pesos pesados que están demostrando un tremendo potencial, como puede ser el campeón actual de la WBA, IBF, IBO y WBO, el ucraniano Oleksandr Usyk, y que sin duda es uno de los encuentros que más se ansía, pues el ganador de esta pugna unificará todos los títulos. Sin duda la división de los pesos pesados ha resurgido de nuevo como lo hiciera en los 80 y los 90. Y hasta aquí lo vivido hasta hoy, cuando nos encontramos en enero de 2022, que sin duda es una historia apasionante, pero que parece que le queda mucho por contar. Y es que pase lo que pase en un futuro, este programa queda abierto a una segunda parte, pues el futuro de los pesos pesados está abierto a miles de posibilidades. Ha sido un placer contarte la historia hasta la fecha del actual campeón de los pesos pesados en varias de sus federaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de las notificaciones, y con cariño te emplazo hasta próximos videoprogramas.